el músculo tibial anterior y la cintilla o tracto iliotibial. Carlos, vértice o apófisis estiloide del peroné. Ahí se inserta el ligamento colateral peroneo y el tendón del bíceps femoral. Cuboides. En su superficie inferior hay un surco por donde pasa el tendón del peroneo lateral largo. Tubérculo del quinto metatarsiano. Ahí se inserta el peroneo lateral corto. Y ya eso para acá. Vamos a ver cada uno. El otro largo, el otro... Oscar. Sí. No ha llegado todavía. Pero él se va a joder, ¿eh? Bueno. Porque yo nada más voy ya a dar un repaso más. Él, pues yo creo que él tenía otra clase a esta hora. Desde la espina ilíaca anterosuperior. Adiós, Garcés. Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la superficie superomedial de la tibia. Es el primer elemento de la pata de ganso. Es el límite también lateral del triángulo de Scalpa, que tiene como límite superior al ligamento inguinal y como límite medial al primer aproximador. Entonces, en ese triángulo se encuentra el elemento más lateral, el nervio femoral, que procede del plexo lumbar. La arteria femoral, que ustedes saben que es continuación de la arteria ilíaca externa, y la vena femoral, que viene de la vena popltea y se continúa con la vena ilíaca externa. Bien, entonces aquí tenemos, aquí está el pectíneo y el recto femoral. Se extiende desde la espina ilíaca anterior inferior hasta el tendón del cuádriceps que termina en la base de la rótula. El vasto intermedio, ¿verdad? Vasto intermedio que se inserta en la superficie anterior y en la superficie anterior y posterolateral del cuerpo del fémur. También termina en el tendón del cuádriceps femoral. Vasto lateral se inserta en el labio lateral de la línea áspera y el vasto medial en el labio medial. Bien, entonces aquí hay un nervio, no insistiré mucho con él, pero para que sepan que es el nervio obturador. Nervio obturador. Aquí de los músculos mediales está el primer aproximador o aproximador largo, ¿verdad? El segundo aproximador o aproximador corto, ¿verdad? Y el tercer aproximador o aproximador mayor. ¿Entendido? También está el gracili o recto interno, que es el segundo elemento de la pata de ganso. Aquí está el pectíneo que habíamos dicho ahorita. Aquí hay, después del triángulo de Scalpa, aquí se encuentra ¿quién? El conducto de Hunter, donde continúan los vasos femorales y que termina en el anillo de tercer aproximador. Muy bien. Bien. Entonces, vamos aquí abajo. Aquí tenemos el grupo anterior de músculos de la pierna, ¿verdad? Tenemos aquí el tibial anterior. No quiero hombre cruzándome por ahí. Quítate de ahí. Ponte para allá. Quítate de ahí tú. Como una chiquita para yo ponerme ahí. Ven tú. No, porque es grande, Dios mío.
así mismo, pero él es raro, El tibial anterior se inserta en el tubérculo de Yerdi y en la superficie superior en la parte superior de la superficie lateral de la tibia, en el valle donde va y termina en la base del primer metatarsiano y de la primera cuña. Luego tenemos al extensor largo de los dedos, que se inserta en la parte superior de la superficie medial del peroné. Se continúa entonces con 4 tendones que terminan en la articulación interfalángica distal de los 4 últimos dedos. Luego tenemos aquí el extensor largo del dedo grueso, que se inserta en la porción media de la superficie medial del peroné y se continúa con el tendón que termina en la articulación interfalángica del primer dedo. Bien, aquí el grupo lateral, peroneo lateral largo, se inserta aquí, pasa por detrás del maleo lateral y termina también en la base del primer metatarsiano y la primera cuña, y el peroneo lateral corto, que es ese que está ahí, el peroneo lateral largo, el que está debajo. Este es el peroneo lateral corto, ese que estoy rozando con la uña de mi pulgar. El largo del de arriba. ¿Tú no te estás dando cuenta? No me cubra con el celular. Peroneo lateral largo y peroneo lateral corto. Deteriorado cognitivo. Ay, Dios. Entonces termina en el tubérculo del quinto metatarsiano, el peroneo lateral corto. Entonces aquí están el nervio peroneo profundo, que procede del nervio peroneo común, y el nervio peroneo superficial, que también procede del nervio peroneo común. Aquí está la arteria tibial anterior, que se origina de la poplitea, es rama de la poplitea, y se continúa con la arteria dorsal del pie o pedia. Bien, ya quiero espacio. Stop. Ay, yo tengo hambre. Hoy dieron moro con espagueti, que no estaba. Profe, ¿quiere ir al comedor con nosotros? Ay. Vamos a ver con ese corte que tiene. ¿Tú crees que me va para el comedor? ¿Se recortó como hoy? Ay, déjame grabar. Si no veo. Para allí. No, esta no es una taza. ¿Pero un espacio ya no ves? Ven. Otra vez tú ahí. Me quité de allí. Permiso que el profesor quiera mujeres alrededor. Exactamente. Pero a mí siempre me sacan, ¿y qué? No, yo me voy a quitar. Ustedes tan grande peleando por tamaño. El glúteo mayor termina en el tubérculo del glúteo mayor, que es la línea de trifurcación lateral de la línea A. El glúteo medio termina en la superficie lateral del trocánter mayor. Y el glúteo menor, ese pedacito, termina en la superficie lateral anterior del mismo trocánter mayor. Aquí tenemos el piriforme, que termina en el borde superior del trocánter mayor. Y aquí tenemos el tríceps de la cadera, con el gémino superior, que se inserta, se origina en la espina ciática, el obturador interno y el gémino inferior, que se origina en la tuberosidad isquiática. Los tres terminan encima de la fosita digital del trocánter mayor. Y aquí el cuadrado femoral, que termina en el tubérculo del mismo nombre del cuadro femoral, que está en la cresta intertrocantera. Bien, entonces aquí vemos el paquete vasculonervioso glúteo superior y el glúteo inferior. Bien, y aquí el nervio ciático mayor, rama terminal del plexo sacro.
espérense. Déjame quitarme de aquí ya que yo. Bíceps femoral, porción larga, se inserta en la tuberosidad isquiática, porción corta, que se origina en el intersticio de la línea áspera en su mitad inferior. El tendón termina, como dijimos ahorita, en el vértice de la cabeza peroneal, en la apófisis estiloide. Es el límite superolateral del hueco popliteo. El límite superomedial está constituido por semitendinoso y semitendinoso, se origina también en la tuberosidad isquiática y es el último elemento de la pata de ganso. Y aquí el semimembranoso, que se encuentra por delante de él, también se origina en la tuberosidad isquiática y termina en la superficie posterior del cóndilo medial de la tibia. Entonces, ellos constituyen el límite superomedial. En el contenido del hueco popliteo tenemos primero aquí, esto es el anillo del tercer aproximador, que es la parte final del conducto de Hunter. Entonces aquí tenemos el elemento anteromedial más profundo, es la arteria poplitea. Luego continúa la vena poplitea, que está por fuera y por detrás de la arteria, y el elemento más posterior es el nervio ciático. Aquí justamente, si no lo ha hecho antes, el nervio ciático se divide en sus dos ramas terminales, si no lo ha hecho desde su origen, que son el nervio tibial y el nervio peroneo común. Bien, el nervio peroneo común pasa por debajo de la cabeza del peroné y ya sabemos lo que hace. Se divide en nervio peroneo profundo y peroneo superficial. El nervio tibial continúa la trayectoria original del nervio ciático, se mete a la pierna. Mírenlo aquí, donde está el nervio tibial, que pasa por detrás del maléolo medial, llega a la planta del pie y se divide en sus dos ramas terminales, que son plantar medial y plantar lateral. Los nervios plantar medial y plantar lateral. Aquí en la pierna tenemos los gastrocnemios o gemelos, que son los límites inferomedial e inferolateral del hueco popliteo. Entonces ellos se unen con el sóleo y forman el tríceps sural, que tiene un tendón, el tendón calcáneo de Aquiles, que termina en la parte posterior del calcáneo. Bien, entonces aquí está, ya dijimos, el nervio tibial, la arteria tibial posterior, que como la tibial anterior que vimos ahorita, va rodeada de sus venas satélites. Bien, entonces aquí tenemos en el plano profundo el flexor largo de los dedos, que es ese, el de posición más medial, el tibial posterior, que es el de ubicación intermedia, y finalmente el flexor largo del primer dedo, que es el que está ocupando la posición más lateral. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver ahora, tenemos que ver